Jeremías 9, 23, 24, ¿quién lo tiene? ¿O quién lo quiere leer? A ver, hermano. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas esta clase, que tú bendigas a mis estudiantes y que tú nos ayudes a todos, porque hablar sobre ti es algo que queda un poco más allá de nuestras capacidades. Señor, que podamos poner nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad en esto y que podamos ser edificados todos en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Bien, hermano. La clase pasada estuvimos viendo atributos incomunicables, ¿verdad? Que básicamente es lo que se refiere a Dios como ser absoluto, es lo que hace a Dios ser Dios, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase pasada. Pero hoy yo digo que vamos a comenzar y no vamos a terminar, así que lo vamos a hacer en 2 clases, no pasa nada, con atributos comunicables, que lo bueno del atributo comunicable es que es más familiar para nosotros y para nuestro vocabulario y nuestro entendimiento. Porque cuando hablamos de infinitud, ¿verdad? O cuando hablamos de eternidad, o cuando hablamos de este tipo de cosas, nos suena un poco distante porque nosotros no las experimentamos directamente. Pero cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de amor, misericordia, gracia, estas cosas son más asequibles a nuestro entendimiento. Quiere decir, no vamos a, como dice el mexicano, no vamos a batallar demasiado en el entendimiento de los términos. Sí vamos a batallar un poco en las distinciones, porque si hacemos teología tenemos que hacer distinciones. Generalmente la persona regular que lee la Biblia y no la estudia no se da cuenta de las distinciones, pero si estudia se da cuenta que es necesario hacer distinciones y hoy va a entender un poquito mejor lo que quiero transmitir. Pero como quiera, creo que la clase va a ser más cómoda y usted se va a sentir más a gusto que las anteriores. Sin embargo, va a descubrir siempre limitaciones, no solo del entendimiento, sino limitaciones del lenguaje que tenemos para referirnos a estas cosas. Porque a pesar de que yo puedo decir que Dios es amor y que yo puedo amar, el amor en Dios se manifiesta de una forma totalmente diferente a lo que se manifiesta en mí. Dios es el arquetipo, Dios es el original, para decirlo de una manera simple. Y yo vendría siendo como una mala copia de todas esas perfecciones comunicables. ¿Ya? Bien, sin más ni más, hoy vamos a estar viendo, hoy no, entre hoy y la clase que viene, vamos a estar viendo 4 perfecciones comunicables. Vamos a ver la espiritualidad de Dios, vamos a ver las perfecciones intelectuales, las perfecciones morales y las perfecciones de soberanía. Eso es lo que vamos a estar viendo. No se haga bolas porque en la clase yo se lo mando, todo está ahí bien estructurado, no tiene que volverse loco copiando ahora. Bien, vamos a empezar con la espiritualidad de Dios. Es una lástima que no esté Lucio, pero no sé si se acuerdan que Lucio en la clase pasada habló sobre que Dios era espíritu. ¿Se acuerdan que lo dijo? Y yo le dije, vamos a llegar a eso. Y hoy llegamos a eso porque la espiritualidad de Dios cae dentro de los atributos comunicables, porque aunque ni siquiera nos acercamos a lo que significa que Dios es espíritu, nosotros tenemos cierta espiritualidad al tener el aliento de vida, esa parte inmaterial de nuestra constitución, es un débil reflejo del espíritu que Dios es, ¿verdad? Ahora, ya que me metí ahí, no me voy a meter ahí, porque vamos a hablar más adelante de la doctrina del hombre y ahí sí vamos a hablar de eso. Ok, voy a resistir la tentación. Espiritualidad de Dios. El concepto dice que Dios tiene un ser real, enteramente original y distinto del mundo, y que este ser verdadero y real es inmaterial, invisible, sin composición o extensión. Es un poco de lo que ya hemos venido viniendo, pero la espiritualidad de Dios trata 2 cosas. Lo primero es definir
la cosa que es Dios, y esto es un poco loco porque en realidad no sabemos lo que significa que Dios es espíritu, ¿verdad? Y lo segundo que tenemos que hablar aquí un poquito es acerca de el espíritu personal de Dios. Pero vamos a ir por partes. Desde un punto de vista de la cosa que es Dios, ¿se acuerdan de mi famoso gráfico profundo, que es este gráfico, ¿verdad? Yo siempre les dije desde el principio que Dios está aquí, representado con la D, y todo lo que hay en el puntico, ¿qué es? Ya pueden participar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué hay en el puntico? Todo lo demás, refiriéndonos a lo creado, ¿verdad? Ahí dentro del puntico está el universo, ahí dentro del puntico están los ángeles, ahí dentro del puntico están los hombres, los animales, las galaxias, las estrellas, todo está dentro del puntico, ¿verdad que sí? Ahora, cuando yo hablo de esto, que es la creación de Dios, y hablamos en clases anteriores de eso, Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Que es lo mismo que decir que Dios creó el tiempo, la materia y el espacio. Hablamos de eso, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos de eso, estamos hablando de qué estamos hechos nosotros, ¿ya? Pero Dios es trascendente por encima de su creación, que está por encima. Por tanto, ¿hay aquí tiempo, materia y espacio? Sí. ¿Hay por encima de eso tiempo, materia y espacio? No. Dios no está formado de átomos. ¿Ya? Aunque hay algunos por ahí que dicen que Dios es energía pura. Ok, yo no me quisiera meter ni siquiera en eso, porque es altamente especulativo. Porque no sabemos. No sabemos. Yo sé que acá abajo existe energía, ¿verdad? Y en diferentes tipos. Pero por encima, hablar de energía pura es especular demasiado. Yo trato de ser muy cuidadoso con los términos, y lo único que quiero decir es que Dios, y eso lo vamos a ver también más adelante cuando hablemos de la creación, creó todo lo que existe, todo lo que está dentro del puntico, de la nada, ¿verdad? Del latín ex nihilo, y de la nada Dios sacó todo esto con espacio, tiempo y materia. Pero Él no está conformado por ninguna de estas tres cosas, Él está por encima. Ahora, no tenemos un concepto claro de qué es Dios metafísicamente hablando. Quiere decir, lo que constituye a Dios. No sabemos. Ni vamos a saber nunca. Ni siquiera en el cielo usted va a poder saber eso. Ahora, lo que más se acerca a un concepto, a una definición de estas cosas, la dijo Jesús en Juan 4:24. Ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Cuando le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y con esas cosas tenemos que quedarnos. Dios es espíritu. Bueno, ¿y qué es espíritu? Pues no sé. ¿Ya? Y se da cuenta cómo nos limitamos a la hora de hablar de estas cosas. Ir más allá es correr el riesgo de salirnos de lo aceptable. ¿Ya? Ahora, vamos a ver otro texto. Primera a Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Dios es espíritu. Esto es desde un punto de vista ontológico, de lo que Dios es, de lo que Dios está conformado. ¿Qué es? Bueno, espíritu. Ahora, ¿qué significa eso? Pues no lo sabemos. Ni siquiera yo les pudiera garantizar a ustedes que nuestro espíritu es parecido o conformado de la misma cosa que es el espíritu de lo cual es Dios, porque no sabemos. La Biblia no habla sobre eso. Nos quedamos así, con el concepto que les acabé de dar. Dios es inmaterial, invisible, sin composición o extensión. ¿Ya? Ahora, ya se lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir. En la Biblia usted va a ver que dice que Dios tiene brazos, manos, ojos, espaldas, ¿verdad que sí? ¿Lo ha oído? Ok, recuerde siempre, es una manera antropopática o antropomórfica de hablar. ¿Qué significan estos dos términos? Que estamos usando el lenguaje humano para poder
entender lo que está pasando, ¿ya? Pero no significa que Dios tenga dichas partes. Es una manera de hablar para poder transmitir a lo que queremos decir, pero no es necesariamente conceptual. Ahora, tengo otro texto. Primera a Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. ¿Ok? Ahorita cuando hablemos de santidad, aunque creo que la santidad va a caer para la clase que viene, pero cuando hablemos, ya sea hoy o en la clase que viene, usted se va a dar cuenta de que Dios es inaccesible. No podemos ni siquiera acercarnos a donde Él está. Esto es lo que significa que Dios es espíritu. Ahora, desde el punto de vista metafísico, pero ahora, desde el punto de vista de espíritu personal, tenemos que establecer que Dios es un Dios personal. Ahora, ¿alguien sabe cuáles son los 3 aspectos de la personalidad? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿Los 3 aspectos de la personalidad? No. Los 3 aspectos de la personalidad. Para yo decir que algo es personal, tengo que decir que tiene intelecto. Esto sí lo puedo anotar en sus notas porque no está en el estudio. Intelecto, emociones y voluntad. ¿Verdad? Si me quiero poner técnico, estaría hablando de la esfera cognitiva, la esfera emotiva y la esfera volitiva. Pero significa lo mismo. Para decir que algo es personal, tiene que tener intelecto, emociones y voluntad. Y nosotros, los seres humanos, tenemos esas 3 cosas. Las mujeres son un poquito más emocionales, pero bueno, eso son cosas de las mujeres. Pero igual nosotros los hombres, cuando nos ponemos un poquito sentimentales, también nos salen las emociones. O les salen a ustedes, a mí no. Bien, ahora, eso significa ser personal, tener esas 3 cosas. Bien, en Dios, estas 3 cosas alcanzan la perfección y la originalidad. Quiere decir, si Dios no fuera un espíritu personal, nosotros no fuéramos personales para nada. Y esto como tal es la base psicológica, y yo creo que esto es una cosa rara lo que estoy diciendo, de la Trinidad. Y te voy a decir, ¿en serio vas a aplicarle psicología a Dios? Bueno, yo también me siento extraño diciéndolo, pero voy a explicarme para que no me tiren piedra. Lo que quiero decir, si Dios no es personal, nosotros no pudiéramos ser personales. Pero ¿cómo Dios pudiera ser personal si no tuviera las subsistencias personales de la deidad? Voy para atrás. Si Dios fuera una sola persona, como dicen los testigos de Jehová, por ejemplo, Dios es Jehová y ya, no pudiera ser personal, porque ¿con quién hace relaciones para desarrollar personalidad? Pues con nadie. Estaría diciendo que antes de que existiera el puntico negro, Jehová era el ser más solitario de todos los solitarios. ¿Lo ven por dónde voy? Sin embargo, la Biblia enseña que Dios es uno en esencia, pero tiene, y vamos a hablar de Trinidad ya terminando con atributos comunicables, nos vamos a meter en Trinidad y lo va a disfrutar. No lo va a entender, pero lo va a disfrutar. Ahora, Dios, al ser Padre, Hijo y el Espíritu Santo, antes que existiera este puntico allí, tenía relaciones personales. ¿Por qué? Porque estaban 3, no había uno. ¿Ya lo ven? Si yo estuviera solo en la vida, ¿con quién hablo? ¿A quién amo? ¿Con quién me desarrollo? Con nadie, estoy solo. Ni siquiera pudiéramos hablar, técnicamente hablando, porque ¿de dónde tomaríamos el lenguaje? Ahora, Dios es un espíritu personal. Y para ser un espíritu personal necesita ser trino. Por necesidad, aunque redundé. ¿Ya lo ven? Ahora, Él es la personalidad original. Él es la personalidad arquetípica. Y nosotros tenemos una personalidad que se convierte en un reflejo vago de lo que es Él perfectamente hablando. ¿Lo ven? So, Dios es personal. Por eso es que nosotros somos personales. Porque la imagen de Dios nos transmite la personalidad de Dios. O algo similar. ¿Lo ven?
Ahora, nosotros somos unipersonales, Dios es tripersonal. Nosotros sí necesitamos de otros seres humanos para poder ejercitar esto. Por eso usted ve a Dios diciendo en el huerto del Edén, ¿qué cosa? No es bueno que el hombre esté solo. Y por eso le hizo una mujer, ¿verdad? ¿Se da cuenta que no le hizo una suegra? Le hizo una mujer, ya. ¿Quién necesita una suegra en esta vida? Perfecto. Entonces, esto es lo que hablamos cuando decimos que Dios es un espíritu personal. ¿Lo ven? Ahora vamos a irnos a perfecciones intelectuales. En perfecciones intelectuales queremos que hablar de el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios y la veracidad de Dios. Son tres cosas que tenemos que puntualizar cuando hablamos de perfecciones intelectuales. Entonces vamos a empezar primero por el conocimiento de Dios. Vamos a borrar aquí. Entonces decimos, perfecciones, ¿cómo decía? Intelectuales. Y decimos que son tres: conocimiento, sabiduría y veracidad. Ya está. Ahora, conocimiento. Conocimiento, vamos a hacer una llavecita aquí para que se vea bonito. Conocimiento es aquella perfección divina por medio de la cual Él, en una manera completamente única, se conoce y conoce, escuche, todas las cosas posibles y actuales en un acto sencillísimo y eterno. Vamos por vamos a poner el reloj este aquí para parar cuando llegue la hora. Vamos a ir por parte. Dios se conoce a sí mismo. Esto es una cosa que vamos a hablar ahorita. Dios conoce todas las cosas posibles y actuales. Eso es lo que está en el puntico negro, ¿verdad que sí? Y dice en un acto sencillísimo y eterno. Y la palabra ahí, sencillísimo, es fuertísima. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer, usted para aprender, usted tiene que ser instruido. Se sienta, un maestro da clase, ya sea de teología, de matemática, de biología, de historia, de lo que sea, ¿verdad? Y dependiendo de su grado intelectual o su coeficiente de inteligencia, aprender en unos es algo muy fácil, en otros es algo doloroso y difícil de hacer, ¿ya? Y hay gente que tiene la capacidad natural de no aprender nada, no saben nada, ¿ya? Ahora, en Dios, este acto de tener conocimiento o de poseer el conocimiento, dice el concepto, a propósito, no lo dije al principio, pero está puesto en la clase, en el encabezado, casi completa, casi un 90% del contenido de esta clase lo extraje del libro de Teología Sistemática de Lois Berkhoff. Si a usted le está empezando a gustar esto de la teología y le empieza a coger el gusto y lo empieza a amar de verdad, usted tiene que comprarse ese libro. Amazon no me está pagando a mí para dar este comercial, pero yo le recomiendo que se compre el libro de Teología Sistemática de Lois Berkhoff. Para mí es la mejor teología que me he leído. Y también hoy vamos a hablar de santidad, y a propósito de que estoy haciendo comerciales, si usted quiere entender santidad de Dios de una forma que yo no la voy a poder ayudar, usted tiene que comprarse el libro de R.C. Sproul, La Santidad de Dios. Está en Amazon, los dos libros están en Amazon. La teología sistemática está un poquito cara, pero el libro de la santidad de Dios no pasa los $15. Así que yo les recomiendo esos dos libros. Ya le digo que no me están dando nada por el comercial. Bien, ya se me olvidó dónde estaba. Dios conoce en un acto sencillísimo. A ver, Lucio. Hermano, antes que vayas más, es que estaba pensando en el punto anterior, cuando borraste el pasado, cuando hablando de la personalidad de Dios. A veces las personas tienen una idea bien vaga cuando hablan de que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y muchas personas, inclusive muchos cristianos, relacionan eso y piensan que Dios, que nosotros, como nos vemos, así se ve Dios, pero la clase claramente nos enseña que Dios es espíritu, por ende no somos igual a Dios, pero cuando habla de esta imagen de Dios, habla precisamente de su personalidad, que
la única imagen que hay en nosotros de Dios es precisamente nuestra voluntad, nuestra emoción, y esa es la parte en la que somos semejantes a Dios. Para que la gente se quite esta idea distorsionada de que habernos hecho imagen de Él no quiere decir que Dios se ve como nosotros. Y sobre ese punto vamos a hablar, cuando hablemos de lo que es la creación del hombre, vamos a tocar un poquito imagen de Dios. Aunque te voy a decir algo, imagen de Dios es tan complicado que nadie se pone de acuerdo acerca de qué significa. Y yo en lo personal no he avanzado mucho en mi entendimiento de lo que significa la imagen de Dios. Es muy complicado y hay muchas diferentes opiniones. Pero vamos a llegar ahí y vamos a hablar, y es cierto lo que dices, y vamos a hablar eso cuando hablemos de creación del hombre. Sencillísimo y eterno. A nosotros nos cuesta trabajo aprender, y nos cuesta tiempo, y aprendemos en el tiempo. ¿Ya lo ven? Pero para Dios conocer es un acto sencillísimo y eterno. ¿Qué significa? Dios conoce intuitivamente. No se concibe a Dios como aprendiendo algo nuevo cada día. No, Dios conoce, como dice el concepto, todas las causas, todas las cosas posibles y actuales. Es un conocimiento intuitivo, lo tiene. Otra palabra que se usa es, Dios tiene un conocimiento innato e inmediato. Ahora, los arminianos, que algunos por ahí lo quieren llamar sana teología y lo quieren llamar sana doctrina, yo no, para mí son todos unos herejes, pero ahí lo dejo a su discreción, no me voy a poner enojado si usted piensa diferente a mí. Los arminianos interpretan el conocimiento de Dios como gradual, no les queda de otra, porque ellos hacen depender a Dios de la malentendida doctrina del libre albedrío. Dios necesita saber lo que yo voy a hacer en el futuro para Él poder trabajar sobre la base de mi decisión. Cuando ellos hacen esto, ellos están diciendo que Dios necesita una información externa de Él, dependiente de mí, que soy una criatura, para Él poder actuar en consecuencia. Esto es un disparate colosal. No sé si entendió el trabalengua que le acabo de decir. Pero es verdad, es un disparate. Dios tiene un conocimiento inmediato de las cosas. Dios no necesita agarrar una bola de cristal y mirar en el futuro a ver lo que yo voy a hacer. Porque en ese caso yo estaría añadiéndole un conocimiento a Dios que no tenía antes. ¿Lo ven? Sin embargo, Dios conoce de forma intuitiva, innata e inmediata. Lo conoce ya, lo conoce hoy, lo conoce ahora. Hay un salmo por ahí que dice que antes de que yo fuera formado en el vientre de mi madre, ya Dios tenía escritas todas las cosas acerca de mí en su libro. ¿Ha leído ese salmo? Qué bueno, porque yo no les traje la cita. Entonces, el conocimiento de Dios ha de verse así. Es una maceta. ¿Ustedes saben lo que es una maceta? No es maceta lo que quería decir. Es por donde uno camina, que es un mosaico así. ¿Ya? ¿Es una maceta eso? Así. Ok, es como los pisos esos que tienen los grandes mármoles que ponen un pedazo y el otro así, pero es uno solo. El conocimiento de Dios es esto, miren. Es esto. Ya, ahí está todo. No hace falta ser añadido nada ahí, no hace falta ser extraído. Dios conoce todo, inmediata, intuitiva e innata. Ahí está todo. Dios no tiene que esperar ningún resultado para conocer y actuar en consecuencia. Dios lo conoce todo ahí. Esa sería una buena manera de decir que Dios conoce de forma perfecta. Dios conoce lo que tiene que ser conocido. No hay nada más allá que deba ser conocido. Dios lo conoce todo. ¿Ya está? Ahora, cuando demos doctrina de los decretos, va a entender esto un poquito mejor. Pero no quiero adelantar para que todas las clases tengan algo que transmitir. Bien, hay que distinguir entre el conocimiento necesario y el conocimiento libre. Al conocimiento necesario, los teólogos lo llaman la mera inteligencia. ¿Qué es lo que es la mera inteligencia? La mera inteligencia dice que Dios se conoce a sí mismo y a todas las cosas posibles. Esto descansa sobre la conciencia de su omnipotencia. Este conocimiento no depende de la acción de su divina voluntad. Quiere decir,
Dios, por mera inteligencia, la inteligencia de Dios significa que Él se conoce a sí mismo, que conoce todas las causas tal y como son, y dice que esto descansa sobre la conciencia de su omnipotencia. ¿Qué significa? Si Dios tiene algo que hacer, lo puede hacer porque tiene el poder para hacerlo, por tanto lo conoce de antemano. Si yo ahora quiero, por ejemplo, mi gran insatisfacción con mi casa es que no tiene garaje. Y mi sueño americano era llegar a mi casa, apretar el botoncito, que la puerta se abriera y yo metiera mi auto ahí adentro y no se me ensuciaba, ni los pájaros, ya ustedes saben lo que hacen los pájaros. Y yo cerraba la puertecita. Pero mi casa no tiene garaje. Y ya no puedo hacer nada, no tiene. Ahora, si yo quisiera ponerle un garaje a mi casa, yo me lo imaginara y empezar a hacerlo, pero ¿cuántas cosas pueden pasar en el camino? Muchas. Pueden cambiar el precio de los materiales, los constructores pueden ser malos conmigo y hacerme mal el proyecto. ¿Cuántas cosas pueden salir mal en el proyecto de mi garaje? Muchas. Pero yo no soy Dios. Pero cuando Dios define hacer algo, aunque sea en 1.000.000 de años, Dios es omnipotente y Él no necesita ir en un proceso cognitivo para establecer las etapas, porque Él con su omnipotencia lo da por sentado. ¿Ya ves cómo lo estoy diciendo? Y eso es mera inteligencia. No depende de su voluntad, depende de puro conocimiento intelectual y la confianza y la conciencia de que es todopoderoso para hacerlo. Por tanto, lo da por hecho. Por eso Dios los ve a ustedes en Efesios y a mí, es importante que yo esté incluido ahí, en los lugares celestiales con Cristo. ¿Por qué me ve allí? Me ve allí porque allí voy a estar. De lo contrario, Él no sería todopoderoso. Dios no solo decreta que yo esté y conoce que voy a estar, sino que su omnipotencia garantiza que lo estaré. Luego, la perseverancia de los santos, de la que habla el calvinismo, descansa sobre todas estas cosas. Descansa sobre la base de que Dios conoce el resultado porque su omnipotencia lo garantiza. ¿Lo ven? Esto es mera inteligencia. Ahora, ¿cuál es el conocimiento libre? El conocimiento libre es el conocimiento que necesariamente está relacionado con el tiempo o con los eventos sucesivos. ¿Qué quiero decir? Dios conoce lo que fue, lo que es y lo que será. Esto se funda en el conocimiento de su inmutable propósito y está determinado por un acto concurrente de su voluntad. Ahora, en lo primero, Dios tiene un conocimiento intelectual de todas las cosas. En lo segundo, Dios tiene un conocimiento de lo que ya pasó, de lo que está pasando ahora y de lo que va a pasar. Y ahora les pregunto, ¿cómo Dios puede saber lo que va a pasar sin añadir al conocimiento anterior? Por lo que dice aquí, esto se funda sobre el conocimiento que Dios tiene de su inmutable propósito. Quiere decir, las cosas que acontecen son el propósito de Dios, son el deseo de Dios, son la voluntad de Dios. Y usted dice, ¿en serio? ¿En serio? Y después vamos a hablar de voluntad y ahí lo vamos a recalcar. Todo lo que pasa, hermano, y lo malo también, Ya está. Ahora, todo es el propósito eterno. Dios conoce su propósito. O vamos a cambiar la palabra propósito, vamos a poner la palabra plan. Todo es el plan de Dios y Dios conoce su plan. Ahora, ese plan se mueve en pasado, presente y futuro. Y Dios tiene el conocimiento de todas las cosas que ya fueron en ese plan, que están siendo en ese plan y que van a ser según ese inmutable plan. Desde ese punto de vista, nadie puede frustrar ni su plan ni su propósito. Nadie puede frustrar eso. Dios va a hacer lo que Él quiera hacer y lo que Él quiera hacer, Él lo conoce libremente. ¿Ya está? Ahora, usted va a decir, venga, ¿y por qué la distinción? Si a mí me parece que estás hablando exactamente de lo mismo. Tienes razón, es posible que esté hablando más o menos de lo mismo. Ahora, el primer conocimiento, Dios lo tiene de todas las cosas, pero el segundo conocimiento lo tiene con su voluntad actuando para las cosas.
¿Lo ven? Si no hubiera creación de ningún tipo, este conocimiento libre no sería necesario. Pero, o no sería necesario, no es la palabra, no existiría o no se desarrollaría, es mejor así dicho. Pero al haber creación, al haber criaturas contingentes, eso somos nosotros y el universo y todo lo demás, al haber criaturas así o creación así, Dios tiene que tener un conocimiento libre. Quiere decir, es un conocimiento que Dios pudiera tener o no, pero no pasa nada, ni cambia su ser, ni sus atributos, ni su naturaleza si no lo tuviera. ¿Lo ven? Ahora, es libre por eso, porque nosotros somos contingentes. Nosotros podemos ser o no ser. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar del alcance. El alcance de este conocimiento lo abarca todo. Por eso es que le decimos omnisciencia. Y la base bíblica para este conocimiento es, tengo una, dos, tres, tengo como 20 citas aquí, pero vamos a leer algunas, solo algunas. Alguien que me busque por favor Deuteronomio 2.7. A ver, ¿quién va a buscar Deuteronomio 2.7? Levanta la mano si alguien me puede buscar Deuteronomio. A ver, tú. Entonces, Job 23.10. ¿Quién va? Job 23.10. Gloria. Primero de Samuel 16.7. ¿Quién puede buscarme primero de Samuel? Allá. Y uno más. Jeremías 17.10. ¿Quién puede buscarme Jeremías 17.10? Vamos, Sammy. Vamos. Hermano, y tú que levantaste la mano y no te di nada, para que no se te... para que valga la pena. Salmo 1.6. Bien, el primero, Deuteronomio 2.7. Bien sabéis que el Señor vuestro Dios os ha bendecido en todo lo que habéis emprendido y os ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años el Señor vuestro Dios ha estado con vosotros y no os ha faltado nada. ¿Lo ven? El Señor actúa sobre la base de sus planes porque conoce sus planes. Job 23.10. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es la misma explicación anterior. Seguimos para, ¿qué dije? Primero de Samuel 16.7. 17. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mire el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ya, ahora, voy a parar ahí, porque la palabra corazón ahí tiende a confundirse un poco. Cuando está diciendo que Dios no mira la apariencia, sino que mira el corazón, no se está refiriendo al corazón que hace dun loop, que tengo aquí que bombea sangre, ¿verdad? No es ese. Se está refiriendo a la esencia del hombre. Va más allá de un conocimiento de la personalidad del hombre. No. Dios nos conoce las cosas como son en su verdadera esencia. Quiere decir, Dios no solo conoce lo que está dentro de mi cabeza, no, Dios conoce cada célula y cada átomo que forma mi esencia. ¿Lo ve ahí? Eso Dios lo conoce así. Y por tanto Dios puede, incluso, y lo vamos a ver cuando hablemos de presciencia, Dios puede determinar la reacción o la forma de proceder que yo voy a hacer en determinadas condiciones. Una cosa que nosotros los seres humanos también hacemos de forma imperfecta, pero vamos a hablar de eso en un momentico, y ya se me está acabando el tiempo. Bien, ¿cuál fue la otra que dije? Jeremías 17:10. ¿Sammy? Dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Excelente. ¿Y Salmo 1:6? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Lo ve ahí? Ahora, conocimiento de todas las cosas. Ahora, ahí hay más citas. Usted, yo le mando la clase y va a tener las demás citas. Ahora, vamos a hablar de presciencia. Y esto se acabó, ya no da tiempo para más. Pero vamos a hablar de presciencia un momentico. Porque la presciencia habla de el conocimiento anticipado que Dios tiene de las libres acciones y por consiguiente de los eventos condicionales. ¿Qué significa? Esto nos lleva un poquito, pero no quiero tratarlo aquí, quiero esperarme más adelante, al famoso concepto de la libertad humana. O algunos le dicen por ahí libre albedrío. Calvino lo llamó libre agencia porque dijo que albedrío se prestaba a confusión. Usted sabe cómo son los teólogos, que le gustan las palabras raras.
Ahora, la presciencia se complica un poquito porque Dios tendría que conocer las acciones libres de los hombres antes que ocurra, ¿ya? Pero la pregunta sería esta: ¿cómo Dios puede conocer las acciones libres de un agente sin violar la libre agencia del mismo? No sé si me estoy explicando. A ver, si Dios sabe que yo, vamos a ver qué se me ocurriría, que yo voy a salir de aquí y me voy a tomar un helado, y Dios lo sabe antes de que pase, ¿cómo puedo ser yo libre en mi decisión de ir a tomarme el helado? ¿Ya lo ven? Parece ser que si ya Dios lo conoce, ya está determinado o predeterminado que yo voy a salir de aquí y me voy a tomar el helado. Lo que quiere decir es, si yo recalco que Dios conoce, ¿cómo es que dice aquí? Las acciones libres de un agente libre, si yo lo recalco, y eso es verdad, ¿cómo yo puedo seguir siendo libre? O cómo yo puedo ir y decir, es más, no me voy a tomar el helado, me voy a comer una pizza. ¿Lo ven? ¿Cuán libres somos si Dios ya conoce lo que nosotros vamos a hacer de antemano? Ahí es lo que yo estaba hablándoles a ustedes, de que Dios conoce la esencia de las cosas. La esencia va más allá de una mera personalidad. Va, en serio, no, todavía no son, ¿no? Me faltan 3 minuticos. Ya me asusta, ya te veo y me asusta. Ya, a ver, Lucio. A ver, pero primero quisiera saber si entendieron lo que dijo. Más o menos sí. No, Pero tú es le estás viendo la espalda. No, lo que Ven y pasa- párate lo- aquí para que les vea la cara. Lo que pasa es que quiero que entendamos, porque he escuchado esto anteriormente. La idea o la pregunta hace ver de que Dios tiene determinado todo. Si Dios tiene determinado todo, pero a la misma vez tenemos libertad, ¿cómo podemos decir que tenemos libertad si Dios tiene determinado todo? Nos daría la idea de que somos robotizados, pero no somos robotizados porque Dios no viola nuestra libertad tampoco. Entonces es complejo responderlo, pero quería yo a ver si el grupo entero había entendido. A ver, la solo para pregunta. hacerte sudar, ¿quieres tratar de responderlo? No se puede. No, de hecho es una pregunta que no tiene respuesta porque es tratar de entender cómo Dios lo hace, porque Dios entiende y sabe lo que yo voy a hacer, y si Dios lo sabe, pareciera que yo estoy robotizado a funcionar como Dios lo determinó, pero a la misma vez Él no ha violado mi libertad, lo que me hace libre, de lo cual muchos dicen que ese es el libre albedrío, de lo cual yo en lo personal digo que no tenemos, pero no se puede responder, no hay respuesta para tal cosa. Ya, se tiró por la, como decimos los cubanos, se tiró por la cuneta y no quiso manejar. Ya, ok, yo voy a manejar. Ya, tú tranquilo. Es verdad lo que él dice, no se puede responder. ¿Por qué razón? Porque estamos diciendo dos cosas que se contradicen entre ellas. Un ser libre es una cosa y un conocimiento de lo que el ser libre va a hacer contradice su libertad. ¿Lo ven? Es verdad. Ahora, la Biblia sostiene ambas cosas. La Biblia dice de que Dios conoce todas las cosas, incluso las acciones de un agente libre. Y ahí están los textos, usted los puede buscar después porque ya se me acabó el tiempo. Pues la Biblia dice eso, pues yo tengo que decirlo y establecerlo bíblicamente. Y tengo que decir que yo soy libre. Ahora, la cosa es, ¿cómo lo reconcilio? Pues no lo reconcilio. Así lo dejo. Y se acabó. No es lo único que vamos a dejar irreconciliable en esta clase. Después cuando hablemos de voluntad, vamos a tener el mismo problema. Y después cuando hablemos de otros temas, vamos a tener el mismo problema. Ahora, una posible respuesta que dan los teólogos, el teólogo creo que se llama O.R.R., lo leí en el libro de Berkhoff. Él dice que al Dios conocer la esencia de las cosas, Dios puede predecir, y eso está mal, Dios no predice. O Dios puede saber y conocer, absolutamente hablando, de cómo el hombre se va a conducir de acuerdo a lo que Dios previamente conoce. Y esto nosotros los hombres, les decía yo hace un rato, lo hacemos de forma imperfecta. ¿Por qué razón? Yo les voy a decir a ustedes cómo. Los criminales que cometen este tipo de asesinatos en serie y este tipo de cosas horriblemente malas, hay investigadores que lo agarran y cuando esa persona empieza a matar gente, le hacen un perfil psicológico y un perfil complicado, donde aprenden la personalidad de esta persona, cómo piensa, cómo siente,
Y son capaces, los agentes investigadores, son capaces de predecir cómo este hombre va a actuar y cómo se va a conducir. Y por eso es que lo pueden agarrar, porque ya van conociéndolo tanto que ya dicen, el próximo golpe lo va a dar en tal momento, posiblemente así, asado, y la policía entonces dice, posibles víctimas, esta, aquella. Y ellos son capaces de tener más o menos la idea, y por eso es que logran atrapar a algunos de estos hombres. Hay otros que se van y nunca los atrapan y el caso se queda abierto. Pero no sé si entiende lo que les estoy transmitiendo. O hay mujeres, yo sé que existen por ahí, ojalá que la mía sea una de esas, que conoce a su marido también, que sabe que el marido no va a hacer determinadas cosas, ¿verdad? Hay algunas que no, que nos patean y nos tiran al fuego. Sí, este es capaz de cualquier cosa. Pero hay gente que dice, no, mi marido es fiel, o mi marido es trabajador, y lo afirman, se mueren ahí, ¿verdad? Ahora, hay otras que son un poquito más difíciles de creerle al marido. Hoy le he tirado bastante a las mujeres y a la suegra. Bien, lo que quiero decir, nosotros los hombres podemos tener parte de esa cosa, ¿verdad? Sin embargo, de una manera muy imperfecta. Pero Dios, conociendo la esencia de las cosas y conociendo las cosas como deben ser conocidas, puede ser capaz de conocer incluso la forma en la que nosotros vamos a actuar. Pero reconocemos la limitación de que esto no satisface verdaderamente la explicación. Sin embargo, la presciencia es enseñada en la Escritura. No me da tiempo para leer los textos, ya voy a orar y ya voy a despedir. Pero allí en la clase hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos que hablan de la presencia de Dios. Por tanto, eso está establecido bíblicamente. Dios conoce cómo nosotros vamos a actuar, cómo el hombre va a actuar. Ahora, el cómo lo conoce, eso lo dejamos ahí, para ver si algún día lo entendemos. Amén. Bien. ¿Entendieron? ¿Tienen dudas? ¿Quieren una sobreexplicación? No. Ok, bien. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tú bendigas mis hermanos. Señor, bendice también los alimentos que van a ser consumidos. Y te pido, por favor, te ruego, que ellos puedan estudiar estos temas en su casa mientras transcurre la semana. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Gracias, Señor. Bien.